A corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, no sabes el gusto y la alegría que me da saber que estás aquí nuevamente, siendo parte junto conmigo, junto con mi invitada del episodio número 22. Hoy tocando un tema un poco diferente a lo que solemos tocar, ¿no? Hemos hablado mucho de la familia, familias disfuncionales, familias funcionales. Hemos hablado de la maternidad, le hemos dedicado una serie entera a eso. Hemos hablado un poquito en el anterior episodio sobre cuestiones del corazón, de los sentimientos. Aunque tal vez no hemos podido ahondar mucho en ese tema, pero sé que el testimonio de nuestro pastor Moisés, la pastora Julia, sé que ha impactado tu vida, como también ha impactado la mía. Y hemos hablado de muchas cosas. Con mi papá hemos hablado sobre llamado ministerial, sobre salir a la obra. Pero siento que con Odalis y Fernando hemos hablado sobre el ayuno, sobre cuestiones más espirituales, ¿no? Pero siento que ahora vamos a tocar un tema que también forma la vida de cada ser humano y que a algunos nos cuesta este tema. O sea, de verdad que sí. A otras personas les parece muy tabú, muy difícil hablar al respecto, pero forma la vida de cada uno de nosotros. Y estoy hablando nada más y nada menos que del dinero, de las finanzas. Sabemos que todo este mundo gira en torno al dinero. Me he comprado este vestido con dinero, me he comprado mi reloj con dinero, me he comprado mi celular con dinero, hasta lo que uso para asearme, ¿no? Mi shampoo, todo gira en torno al dinero, a la plata. Y no está mal. Siento que muchas veces en nuestro contexto cristiano hemos satanizado el dinero, hemos satanizado los bienes, hemos satanizado la plata. Y ha habido a veces esta falsa concepción de que tener dinero es algo malo. Es algo que no está bien, que como cristianos tenemos que vivir en la miseria y en la pobreza, pero también se ha ido al otro lado, ¿no? De este mensaje de la prosperidad, de que todo es dinero, de que todo es plata. Entonces, quiero que hoy en este episodio encontremos el balance, que no es ni vivir en la miseria y no es tampoco vivir solo para la plata y acumular bienes en este mundo, no, sino que siento que lo que el Señor nos manda hacer es administrar todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, administrar todo lo que Él nos da. Hace un poco de tiempo escuchaba también un podcast, porque yo hago un podcast, pero también escucho otros podcasts. Entonces, lo que esta muchacha decía, ella decía, si lo que yo le estoy pidiendo a Dios, el Señor no me lo da, es porque no lo necesito, porque Dios me da todo lo que yo necesito. Si Dios no me lo ha decidido dar, es porque no lo necesito. Y si Dios me lo ha dado, es porque de alguna manera sí lo necesito. Muchas veces mi papá me ha predicado y me ha dicho siempre, hija, diezma, hija, dale a Dios primero. Todo lo que Dios ha puesto en tu mano, dale a Dios. Ayuda para bendecir a otros, para bendecir a personas que lo necesitan, para bendecir a la obra. Porque creo que mi papá siempre ha sido el vivo ejemplo de eso. Él siempre nos ha enseñado a dar, porque uno de sus principios de vida de él es, más vale dar que recibir. Dios no te da cosas para que acumules, para que amontones y para que te lo quedes para ti solito. Dios bendice a uno para que uno bendiga a otros. Entonces, quiero que más o menos igual ahondemos en este tema. Y discúlpame que no he leído tus comentarios todos estos episodios, pero es que los hemos grabado muy seguiditos, porque nuestro productor está saliendo de viaje, entonces yo no te quiero dejar a ti abandonado y por eso necesito adelantar todo este material para que todas las semanas vaya saliendo un nuevo episodio de A Corazón Abierto. Créeme que yo lo necesito tanto como tú también. Y te mando un saludo a la distancia. Espero que estés bien. No sé en qué momento estás escuchando este episodio, qué estás haciendo mientras lo estás escuchando, pero que Dios te bendiga mucho y este siempre va a ser tu lugar seguro. Bueno, sin más ni más, le voy a dar la bienvenida a mi invitada de hoy, Daniela Alba. Yo sé que algunos, si eres seguidor de Radio Betel Cochabamba, sé que ya conoces su rostro, la has visto en algunos programas, la has visto de invitada.
Ella lleva muchos años asistiendo a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en Cochabamba. Y no solo eso, ha sido líder de jóvenes, ahora está sirviendo ya en la obra del Señor en un campo, en un campo blanco, que creo que ya es iglesia. Entonces, no, sí, ya es iglesia. Y pues para mí el gozo y el placer de tenerla acá, porque cuando pienso en manejo de finanzas así bien, como que prosperar lo que Dios ha puesto en tu mano, pienso en ella, o sea, de verdad. Y créeme, Dani, que yo necesito también aprender de esto, porque como ya voy a desarrollar, administrar el dinero no es parte de mis fortalezas. Entonces, hoy también voy a aprender de tus consejos, de tu vida, de tus experiencias, y espero... Bueno, no espero, sé que también va a ser de mucha bendición para otras personas, así que bienvenida. Dinos cómo te sientes, con qué corazón has venido aquí al podcast. Cuéntanos un poquito. Amén. Dios te bendiga, Anne, y a toda la audiencia. Pues vengo un poco nerviosa. Aunque haya estado en otros programas, siempre sé que el estar en un nuevo programa es pues un gran privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y pues solamente puedo decir, Señor, ayúdame en estos minutos que vamos a compartir acerca de las finanzas. Y yo sé que con su ayuda vamos a aprender algo muy bonito. Estoy en la última semana de clases, ya a punto de entrar en vacaciones, así que estoy feliz. Pero de clases, aclaro que ella es docente, no es que esté estudiando. Sí, justamente doy clases de finanzas 1, finanzas 2 en la universidad, y pues ya estamos a punto de entrar nosotros también a las vacaciones, y pues estoy feliz. De entrar en vacaciones. Sí, porque yo creo que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar, pero también hay tiempo de un descanso. Que nunca Exacto. Estoy esperando ese tiempo de descanso, la verdad, porque no llega todavía. No, sí. Pero Dani, yo sé que todo esto de que Dios te ha permitido aprender a lo largo de los años no es que ha nacido de la nada, no es que ha sido porque sí, sino que muchas de las cosas que somos ahora también vienen de contextos que hemos vivido antes. Entonces, por eso creo que es importante preguntarte, ¿en qué contexto socioeconómico naciste tú? O sea, ¿en qué contexto socioeconómico creciste? ¿Fuiste de las personas que sus padres les dio todo en la vida? O sea, es como que te dieron todo, ¿o fuiste de esas personas que le tocó ganarse la vida desde niño, desde pequeño? ¿O cómo fue? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo nací en una familia de clase media. Gracias a Dios no nos faltó nada. Sin embargo, es una familia muy trabajadora en la cual yo he crecido. Mis papás, ellos no tuvieron la oportunidad de poder estudiar. Entonces, ellos han aprendido muchos oficios a lo largo de su vida. Yo me acuerdo, y tengo en fotos, que mis papás pues han emprendido en muchas cosas. Al principio, cuando ellos se casaron, se dedicaron a la panadería. Casi nosotros incendiamos la casa cuando éramos pequeños, pero gracias a Dios no pasó. Y después, buscando mejores oportunidades, teníamos una tía en el trópico, entonces nos fuimos allá. Y mis papás empezaron con 20 pollitos bebés para criarlos, y de ahí hicieron crecer a una granja de más de 15,000 pollos. Entonces, mi niñez estuvo rodeada de eso, de granja, de pollos. Entonces, yo he crecido con la idea de trabajar duramente, ¿no? Mis papás siempre han sido muy trabajadores, siempre han trabajado a la par. Mi papá es el que emprendía y mi mamá era la que lo apoyaba, la optimista en la relación. Mi papá era el valiente y ella era la optimista. Entonces, cuando tuvieron su granja, pues a nosotros nos enseñaron ya desde pequeñitos a trabajar en aquello, ¿no? Justamente habían tres galpones y éramos 3 hijos. Yo era la menor, soy la menor. Entonces nos daba canastitas y nosotros teníamos que ir a recoger los huevos porque mi papá vendía eso. Pequeñitos. Desde que éramos pequeños. Pero no lo hacíamos con pesar, sino hemos aprendido desde pequeños que es importante el trabajo. Que si quieres tener algo en la vida, tienes que luchar por ello y tienes que trabajar. Entonces, hemos trabajado felices. He tenido la mejor niñez en el trópico, ahí en medio de gallinas, en medio de muchas cosas. Teníamos que a veces sacarlas
porque las gallinas se estresan. Es un arte, es un arte tener una granja porque las gallinas cuando se estresan dejan de producir el huevo o se enferman. Entonces teníamos que sacarlas al pastito, volverlas a meter. Entonces era algo que hacíamos nosotros, como una manera de juego. Nos decían, sáquenlas, métanlas. Entonces así fui creciendo en un ambiente de mucho trabajo, pero felices, sabiendo de que todo trabajo honrado, todo trabajo que lo haces bien, tiene su recompensa. Nos vinimos luego acá y acá mi papá construyó con el dinerito de la granja y demás, construyó su casa con sus propias manos. O sea, he visto todo eso en toda mi niñez. Tu papá era panadero, era granjero, era albañil, wow. Era de todo. O sea, él era un hombre 1000 oficios. Entonces, él construyó con sus propias manos. Yo me acuerdo jugando con el yeso, el cemento, ahí haciendo mis cosas. Pero yo recuerdo muy bien cómo él ha construido su casa con sus propias manos y mi mamá siempre lo ha apoyado. Acá ha emprendido otros negocios. O sea, nunca se ha quedado ahí, digamos, estancado. Siempre ha buscado tener mejores oportunidades, darnos lo mejor posible a nosotros. Y por ese trabajo es que no nos ha faltado nada. Entonces, gracias a Dios. Exacto. No era como que solo tu papá trabaja y tu mamá miraba. No, tu mamá siempre ha sido como su brazo derecho. Sí, siempre. Siempre ha sido una ayuda incondicional. Y nosotros también. O sea, cuando vinimos acá, igual, mi papá emprendió, justamente nos fuimos a la zona de La Maica y allá emprendió ya también en la ganadería, en la lechería. Entonces también un tiempo trabajó en eso, luego emprendió en otra cosa y en otra cosa. Entonces siempre hemos visto mucho trabajo. Les han dado un ejemplo de ser personas trabajadoras y personas que no se quedan en una cosa, sino que buscan mejores oportunidades. Exacto, siempre. Siempre es como que estar atento ante las oportunidades y si, digamos, el negocio ya no te rinde como antes, es mejor cambiarlo. Claro, una mentalidad de una persona que invierte en algo que ve potencial. Y me gusta esto que dices, Dani, porque es como que siempre, no es como que solo los papás trabajan y los hijos no hacen nada, solo van al colegio, sino es que en lo que nosotros trabajamos, ustedes nos van a ayudar. Así es. Claro, o sea, tomando en cuenta las edades y todo claro, eso. No es que yo construía la casa, no es que a mí me hacía revocar la pared, pero siempre he visto y de alguna manera, tomando en cuenta nuestras edades, nuestra fuerza, nos han involucrado en el trabajo. Y producto de ello es que mis hermanos y yo, nosotros somos 3, somos muy trabajadores. O sea, en las áreas en las que estamos, y estamos en diferentes áreas, diferentes rubros, pero cada uno es muy trabajador porque hemos aprendido desde pequeños a trabajar. Wow. No, sí, eso. O sea, siento que especialmente para que la gente entienda un poco, el contexto boliviano es un contexto de mucha necesidad. O sea, es verdad. Nuestro país es caracterizado por mucha necesidad, mucha cantidad de pobreza. Pero lo que me encanta en ti y en tu familia es eso de decir, no, o sea, yo no me voy a quedar ahí. Yo voy a trabajar. No voy a esperar que el dinero me caiga del cielo. Sí, que siento que también... Y eso es una mentalidad un poquito de que creo que los cristianos tenemos que cambiar. Es como que me quedo en mi cama y le pido a Dios que me dé. Y Dios proveerá. Exacto. Dios proveerá. Le voy a pedir a Dios que me dé. Ahora, en ciertas ocasiones entiendo, ¿no? Donde uno no puede, donde está enfermo, no puedes trabajar y necesitas, estás dependiendo de que Dios haga un milagro en tu vida. Y eso está bien, pero este versículo en la Biblia que dice, el que no trabaja, que no coma. Exacto, porque Dios muchas veces te dice, hijito, te he dado manitos, te he dado piecitos, y algunos te he dado una profesión, te he dado capacidades, y con eso tú puedes empezar a generar cositas, ¿no? Muchas veces no se empieza de arriba, no se empieza de puestos, no, donde uno gana mucha plata. Muchas veces uno tiene que empezar de abajo. Pero qué bueno, exacto, pero qué bueno empezar lo más joven posible, ¿no? Ustedes empezaron de niños, sin querer, queriendo. Exacto, empezaron desde pequeñitos a trabajar porque sus papás les incentivaron a eso y qué buen consejo, de verdad. Porque siento que igual a veces hay familias muy acomodadas que los papás súper trabajadores, pero los hijos ya no aprenden a trabajar. Sí, lastimosamente en ese contexto, claro, es como que el papá quiere darle lo mejor a sus hijos, darle las mayores comodidades, pero ahí quizás un poquito se pierde el valorar las cosas, porque cuando un hijo lo tiene todo y solamente lo recibe,
no valora el precio que ha costado lo que está recibiendo. Entonces, en cambio, ¿ustedes lo han valorado? Nosotros lo hemos valorado desde el principio. Gracias a Dios hemos tenido nuestra casita, hemos tenido cositas, pero ha sido por el trabajo. Porque todos han trabajado juntos. Porque todos hemos para trabajado tener eso. juntos, sí. Wow. Dani, en ese contexto, ¿cómo crees que eran tus creencias sobre el dinero cuando eras pequeña? Creía que era importante, pero no creía que era necesario para ser feliz. O sea, sabía que era necesario. O sea, era como que es algo que necesitas sí o sí. Eso es lo que creía de niña. Y que para obtenerlo tienes que trabajarlo. O sea, tienes que trabajar para obtenerlo. ¿Y cómo crees que ha cambiado o no ese concepto ahora que ya eres grande, que ya tienes tu propia familia, tu esposo y tienes que administrar tus recursos? Quizás un poquito ha evolucionado ese concepto. Sí considero que es necesario el trabajo, pero considero que el hecho de tener una profesión te amplía bastante tus opciones laborales y lo mejor que puedes hacer para obtener una libertad financiera, que es ya un poquito más sofisticado mi concepto, es buscar trabajos que no te consuman tanto tiempo. Eso es lo que ahora considero acerca del dinero, es buscar trabajos que no consuman tanto tu tiempo, porque tu tiempo es un recurso que nunca vas a poder recuperar. Wow, entonces ahora estamos entrando a este concepto de que el tiempo es más valioso que el dinero. Sí. Aunque aunque quizás algunos no lo ven, quizás los adolescentes, los jóvenes no lo ven porque pensamos que vamos a ser jóvenes toda la vida. Pero lo cierto es que el dinero se puede recuperar, se puede perder, se puede ganar, pero el tiempo no. Entonces, eso es el concepto que tengo ahora, ¿no? Que un poquito evolucionado de lo que tenía antes. Dani, tú me decías detrás de cámaras que siempre te ha gustado este tema, las matemáticas, los números, la administración, el dinero, y te decidiste optar por una carrera que, o sea, según yo, suena bien complicada, ingeniería financiera. O sea, a mí me mencionas la palabra ingeniería y yo desaparezco de ese lugar. De verdad, es como que no. Y ingeniería financiera más todavía. Pero aparte de tu pasión por los números, ¿qué más fue como que digamos lo que te incentivó a estudiar esta carrera, que obviamente no es nada sencilla, pero qué es lo que te hizo decir, esto es lo que yo quiero estudiar, para esto me quiero capacitar y esto es lo que yo quiero, tal vez no hacer toda mi vida, pero en esto yo me quiero profesionalizar? Bueno, la elección de mi carrera ha sido algo muy inesperado, puedo decir, muy inesperado, porque yo estaba optando por otra carrera. O sea, yo tenía que estudiar otra cosa. ¿Diferente? Muy ¿Qué diferente. querías estudiar? Quería ser profesora de matemáticas. O sea, me encantan las matemáticas, me encanta enseñar. Entonces, la carrera más lógica sería profesora de matemáticas. Entonces, era para aquello que yo me estaba preparando. Entonces, yo me preparé meses para dar ese examen y poder entrar a la normal y poder estudiar esa carrera. Pero en mi tiempo de preparación conocí a un profesor, el cual me dijo, tú deberías estudiar otra cosa. O sea, mi profesor de matemáticas de un instituto de preparación me dijo eso. ¿Por qué no intentas en el área económica, en el área financiera? Yo te aconsejo, me dijo. Y yo, ¿pero por qué? ¿No quiere que sea su colega? ¿Qué pasa? Y me dijo, no, yo considero que, ¿por qué no intentas? O sea, a una jovencita de 17. Me dijo, ¿por qué no intentas? Da el examen y si apruebas y quieres estudiar esto también, entonces puedes estudiar los dos, pero intenta. Entonces, como que tomé ese consejo. Dije, bueno, a ver, por algo me lo está diciendo, por algo me lo dice. Entonces, di el examen de ingreso. Yo estudié en la San Simón, que es una universidad estatal en Cochabamba. Entonces, yo estudié ahí. Di el examen y aprobé. Wow. O sea, y al momento de escoger la carrera, porque todo fue tan rápido, me dijeron, ¿qué carrera vas a estudiar? Ahí están 5 carreras de la facultad. Y yo vi y dije, ingeniería financiera. O sea, porque yo decía, tiene que ver con la administración del dinero, números, creo que ahí me puede ir bien. Y de esa manera, o sea, lo he escogido la carrera en 2 segundos, porque me han dado a escoger en un momento. O sea, me estaba inscribiendo, estaba pagando para mi examen de ingreso, estaba haciendo papeles y ahí me dijeron, ¿qué carrera? Yo no sabía ni siquiera qué carrera sabían. Entonces ahí escogí, di el examen, entré
Y mi otro examen era en marzo, es como que el examen en la San Simón di en febrero, y mi otro examen era en marzo. O sea, yo ya había aprobado, ya estaba empezando a pasar clases y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y di el examen en marzo y no sé por qué reprobé. Wow. Sí. O sea, de alguna manera era Dios. Yo creo guiándote. que era el Señor. Claro, en ese momento no lo entendía muy bien. Yo decía, ¿por qué ha pasado esto, no? Pero yo creo que sí fue el Señor que No se creo que encargó de estabas todo. acostumbrada a reprobar tampoco. No, de hecho era la mejor alumna. Era la mejor alumna del colegio y me había preparado 3 meses para dar un examen. Entonces, cuando vi una reprobación, no me lo podía creer. O sea, decía, ¿por qué? ¿Qué hice mal? No lo podía creer. ¿Eso hizo un poquito, digamos, te hizo dudar de tus capacidades respecto a ese tema? Me sentí como fracasada, sinceramente, a los 17 años. O sea, sentí que había fallado en algo que quería tanto, había fallado y dije, ¿cómo no pude? ¿Cómo no pude si me preparé, estudié? Porque cuando uno no estudia y se reprueba... Bueno, ya lo veía venir, ¿no? Sí, pero cuando uno se prepara y se esfuerza y ves eso, es como que dices, no lo logré. Entonces, por un momento me sentí así y dije, ¿qué hago? Mis papás me dijeron, bueno, mi mamá me dijo, tan optimista, no te preocupes, hijita, al año entras, al año intentas. Mientras tanto, puedes estudiar esta carrera, mientras tanto. Entonces, como que ingeniería financiera para mí al principio era como mi plan B, por así decirlo. Wow. Y al siguiente año se cerró la normal. Era Dios diciendo, hijita, por aquí no, por aquí no. No es aquí. Entonces se cerró la normal y yo seguí estudiando y me empezó a gustar mi carrera. Y ahí una docente nos decía, yo soy economista, pero me gusta dar clases y doy clases acá. Entonces eso es como, cuando escuché eso, como que se me abrió el horizonte, un rayo de luz. Y dije, creo que sí puedo dar clases, como tanto estaba anhelando después de todo, ¿no? Y ahora por la gracia de Dios doy clases. Wow, en todo. O sea, era como que Dios uniendo todos tus anhelos, Sí. no a tu forma, Sí. no a tu manera, pero de una mejor manera, diría yo. Porque incluso ahora, bueno, eso vamos a hablar un poquito después, pero que estás en la obra del Señor, eso te ha simplificado mucho la vida. Sí. O sea, demasiado, al punto de que no dejas a Dios en segundo plano, sino de que las buenas decisiones y las decisiones que Dios te ha hecho tomar en su tiempo te han preparado para un tiempo como ahora, ¿no? Sí, es así porque, bueno, yo creo que Dios ya lo sabe de hecho todo, ¿verdad? Sabía que iba a estar en un punto en el que lo iba a conocer. Yo lo conocí al Señor a los 17 años, cuando ha pasado todo esto, cuando toda mi carrera se ha definido, en ese año conocí al Señor. Entonces ahí aprendí y dije, por algo pasa, Dios tiene el control de todo y pues dejé que el Señor me dirigiera en toda mi etapa de mi preparación académica, del trabajo que me ha llevado hasta acá. Bueno, Dani, sabes que siempre llega un punto donde uno alcanza una edad y ya no te gusta pedirles a tus papás todo el tiempo, ¿no? Sí. Y a veces cuando uno no está trabajando, los papás dicen, bueno, te voy a dejar una semana, una mesada cada mes, para que tú administres, para que tú veas, para que tú gastes, para que no me pidas, ¿no? Entonces, bueno, yo te comento un poquito para dar contexto. En mi caso fue así, ¿no? Mis papás eran de, ya, me pides mucho, mejor te voy a dar aquí y tú administras y tú ves y ya, ¿no? Y con ese dinero tenía que hacer alcanzar para mis pasajes, para mis comidas, para mis salidas, para mí todo, ¿no? Y claro, el primer mes, a la segunda semana, ya no tenía absolutamente nada, ¿no? Ni un solo centavo. Y pidiendo a mis hermanos mayores, oye, préstame, te voy a pagar el próximo mes. ¿Por qué? Te digo, porque en tu caso siento que tus papás siempre te incentivaron a eso, al trabajo. En mi caso fue un poquitito diferente y no los culpo porque, otra vez, ningún padre es perfecto. Pero como yo igual fui la menorcita, pues nunca... Todo me lo daban, ¿no? Si no me lo daban mis papás, me lo daban mis hermanos, si no me lo daban mis hermanos. Incluso algunos hermanos de la iglesia eran como que me compraban cositas, me daban cositas porque era pequeña. Entonces, al no tener ese contexto, como tú decías, no aprendes a valorar el precio de las cosas, el valor de las cosas. Piensas que todo siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, tomándome duchas de 1 hora porque yo no pago el agua.
dejando mi luz prendida toda la noche porque yo no pago la luz, ¿no? Pero entonces cuando ya mis papás me dieron una mesada, incluso ellos viajaban y yo me quedaba sola, ya era como que las cosas no solo aparecen, ¿no? Todas las cosas tienen un precio, tienen algo. Entonces, poco a poco en este transcurso aprendiendo a valorar, a ahora administrar mis gastos, así hasta el chicle que me compro es como que lo anoto, ¿no? En mi Excel para crear, exacto, para crear conciencia. Pero en este sentido, Dani, cuando tus papás empezaron a hacer eso contigo, ¿cómo es que tú empezaste a administrar tu dinero? ¿Cómo es que tú empezaste a pensar sobre las cosas que tus papás estaban poniendo en tu mano? Bueno, observando. ¿Qué sucedía? Yo mientras estudiaba, era buena estudiante. Entonces yo me acostumbraba a amanecerme estudiando. O sea, para mí es difícil estar despierta hasta tarde, pero es más fácil para mí despertarme temprano, digamos. Entonces yo me despertaba 4, 5 de la mañana a leer para mis exámenes. Y siempre, las veces que siempre me despertaba así temprano, veía a mis papás. Escuchaba cuando ellos se levantaban a las 5 de la mañana, los dos. Quizás mis hermanos durmiendo, yo estudiando, y mis papás despertándose para trabajar. Entonces algo como que ves y dices, ¿cómo se esfuerzan por mí? No, nunca me lo han dicho estudiar, nunca me han dicho, te damos todo, así nos cuesta, ¿no? Es solamente, yo lo observaba y veía y decía, tengo que hacer lo mejor que pueda. O sea, lo mínimo que puedo hacer para retribuir tanto esfuerzo es hacerlo lo mejor que pueda. Por eso igual es que en la universidad es que estudié, eso me motivaba más a estudiar, a ser una buena estudiante y salir rápido de la U. Yo como te decía, Anne, yo a los 21 ya estaba trabajando. O sea, yo ya estaba a los 21 en un banco trabajando en el área de créditos. ¿Y por qué? Porque yo decía, yo quiero trabajar para tener mi sueldo y poderles devolver a mis papás en algo. Poder decir, te invito a comer, yo pago. O sea, y esos han sido momentos muy bonitos que he tenido con mis papás. Qué lindo tener esa mentalidad de recompensar como hijos el esfuerzo de nuestros padres. Y no, sí, yo he escuchado a algunos padres decir, a veces muy dolidos, porque es como que mi hijo no me ve como su padre, no me ve como su billetera. Es para lo único que me busca, es para pedirme cosas, para lo único que me busca es para que le dé dinero. Y también padres que se han acostumbrado a eso igual, a ser solo la billetera de sus hijos, ¿no? Sí. Cuando en realidad uno necesita más que eso. Sí. En tu caso, tus papás sí te proveían materialmente, pero también te daban todo lo demás. Sí, yo creo que ahí ha habido un buen balance en mi casa, porque mi papá era el que trabajaba, bueno, mi mamá también, pero mi mamá estaba con nosotros. O sea, ella era ama de casa y siempre ha estado con nosotros. Cuando llegábamos del colegio o de la universidad, siempre estaba ahí mamá, para abrazarnos, para animarnos, para todo. Estaba ahí mamá y teníamos conciencia de que papá estaba trabajando y que lo hacía también por nosotros. Entonces, ahí ha habido, yo creo, un buen balance entre los dos. No es que nos han abandonado los dos. Gracias a Dios, mamá siempre estuvo ahí y teníamos la madurez para asimilar de que papá no es que no estaba porque no nos quería, sino era porque más bien estaba trabajando para nosotros. Y había una mamá que estaba supliendo también esa necesidad. Entonces ahí ha habido un buen balance en mi casa, ¿no? Porque también hay el otro lado de vamos a trabajar mamá y papá y te vamos a dejar con la niñera y no te va a faltar nada. Entonces yo creo que ahí ya es irte al otro extremo de trabajar tanto y al final le terminas faltando tú, ¿no? O sea, al hijo le falta. Yo creo que es necesario que esté de manera presente los papás. Exacto. Y muchas veces es eso, ¿no? Aunque tal vez los papás, el trabajo que tienen, están pasando una situación difícil económicamente, pero están ahí contigo. A que te lo den todo y nunca estén en tu casa y te abandonen. Sí. O sea, no es igual, ¿no? Y ese balance, qué importante. Me gusta que hayamos tocado un poquito ese tema, porque sé que hay muchos papás, mamás que escuchan el programa. Pero ya, Dani, yendo hacia ti, ok, tú tienes tu trabajo en el banco, imagínate, Dios honrando tu... Es que Dios honra cuando de verdad trabajamos y nos empeñamos. Amén. Dios honra ese trabajo, yo creo eso. Las personas trabajadoras, Dios las honra.
y les da posiciones altas, porque es eso, porque Dios sabe que te puede confiar ese trabajo y que lo vas a hacer bien. Pero cuando eres una persona muchas veces floja, dejada, que no hace, que es irresponsable, Dios no te va a confiar y no te va a abrir las puertas hacia esos tipos de trabajos porque no tienes la madurez o no sé, o el conocimiento. Porque la capacidad yo sé que Dios nos la ha dado a todos. Sí, es así. Pero muchas veces el nosotros no querer la disposición de verdad darlo todo, ¿no? Y de que esforzarse, como tú decías, esforzarse es levantarse 4 de la mañana para estudiar. O muchas veces si hay personas que se quedan hasta tarde, es quedarte hasta las 4 de la mañana a estudiar. Entonces, esforzarte es eso, es dar la milla extra. Como yo te decía, yo ahora que estoy viviendo la tesis, estoy viviendo eso. Esforzarte, dar la milla extra y ir más allá, ¿no? Uh-huh. En este caso, Dani, sabemos que no todo es perfecto en esta vida. ¿Has cometido, al inicio de todo esto, crees que has cometido algunos errores financieros, malas inversiones o cosas así? Bueno, algo que yo quería era emprender. Yo quería tener un negocio. Entonces lo he hecho, estaba haciendo números, creo que a los 27, ahora tengo 31, para la gloria Santo de Dios. No. Pero yo he emprendido hace unos 5 o 6 años atrás. Sola, todavía estaba soltera, y yo quería. Mis papás me decían, espera, cásate primero. Yo decía, no, yo emprendo hoy. Yo emprendo este año. Entonces Mujer empoderada. Ajá, yo quería emprender, yo dije, y veía oportunidades, decía, hay esta oportunidad, la voy a emprender. Abrió un negocio, una tienda, me estaba empezando a ir bien, pero el problema era el alquiler. Era un alquiler muy caro y yo hacía el balance entre mis ingresos y mis gastos y decía, ya no es rentable. Entonces, ¿qué hago? Dije, tampoco quiero cerrar mi tienda, no quiero rendirme. Uh-huh. Entonces, dije, tengo que buscar otro lugar. Mientras tanto, agarré toda mi tienda, lo guardé en cajas en mi casa y dije, voy a buscar otro lugar. Entonces, ahí quizás cometí el error de no analizar todos los escenarios posibles al momento de emprender, porque cuando emprendes tienes que analizar todos los escenarios, uh-huh, que te va a ir o muy bien o que te puede ir muy mal y tienes, uh-huh, que estar preparado para eso, wow, ¿no? Entonces yo lo cerré y dije, bueno, voy a buscar otros lugares. Eso me motivó a buscar otro lugar, así como mis papás buscaban oportunidades, busqué otro lugar. Y emprendí en un proyecto ya un poco más grande. Ahí también ya me estaba conociendo con mi esposo, nos casamos. Y ya a los 3 mesecitos de casados, yo veía una oportunidad de negocio, un proyecto, y le presenté a mi esposo. Aquí está, te propongo esto, ¿no? Ella bien sujeta al esposo, muy bien. Te lo presento, esto podemos hacer esto y así. Ya vamos. Y si es del Señor, vamos a ir al banco y nos van a financiar este proyecto. Entonces fuimos al banco, nos financiaron. Entonces, de ahí empezó todo. Pero ya haciendo un cálculo de todo. O sea, sí, no es como que saco un préstamo porque sí, porque no, ni siquiera sé cómo voy a pagar, porque estoy viviendo por fe, ¿no? La excusa. Sí. Pero sino de verdad calcular las cosas. Es decir, tener un plan. Sí, planificar. Alguna vez yo en una maestría me enseñaron que para hacer una empresa, primero tu empresa tiene que estar en un papel. O sea, es mejor que en un papel tú te programes todo, tus ingresos, tus salidas, qué gastos vas a tener y demás. Y ahí mismo te vas a dar cuenta si tu empresa va a funcionar o no en papel, ¿no? Antes de que emprendas, antes de que involucres dinero. Tienes que estar financieramente seguro de que es un proyecto que te va a rendir. Y si no estás seguro, entonces es mejor que todavía no lo hagas. O sea, hasta que estés seguro. Sí, hay que tener mucha prudencia y hay que saber hasta endeudarse con sabiduría. No es, digamos, endeudarse y Dios va a hacer un milagro. No es así, ¿no? O sea, uh-huh, yo creo que hay que ser muy prudentes porque la deuda ahora es como una esclavitud moderna. Hay mucha gente que se ha endeudado y eso ha hecho de que les quite el gozo, les quite la paz y ahora estén afanados preguntándose ¿y cómo voy a pagar? Y ciertamente quizás ha sido por una mala planificación. No ha sido que Dios no te suple, no es que Dios no te esté respaldando, uh-huh, sino es que quizás hemos cometido algún error al momento de planificar.
Wow, me gustó eso de esclavitud moderna. Y es que sí. Especialmente yo veo en países como Estados Unidos, estar endeudado es el día a día de cada americano. Es como están acostumbrados a eso, a estar endeudados. Y no sé, o sea, me parece algo muy fuerte porque como tú dices, muchas veces, ojo, aquí hago un hincapié. Sé que hay excepciones donde Dios te llama a hacer algo y tú no tienes ni un peso, pero Dios te está llamando a hacerlo. Pero un trato especial. Exacto, es un trato especial y son excepciones. No Así es que Dios siempre obra de esa manera. No, como por ejemplo, la manera en la que la iglesia adquirió la radio fue así. Un grupito de 20 hermanos comprando una radio que valía una fortuna, ¿no? Pero Claro. era porque Dios guió así, porque es. Dios prometió así, porque no había ni una duda, ni una sola de que Dios había llamado a eso, ¿no? Entonces, eso es diferente. Sí. Pero no es que todas las decisiones financieras que tenemos que tomar tienen que ser de esa manera. Sí, son tratos excepcionales. En el caso del alfarero, es la gloria de Dios. Financieramente no era posible. Yo analizándolo, no era posible, digamos, ¿no? No es como que tuvieras una fuente segura de ingresos para emprender algo así, construir una casa para el Señor, pero son tratos del Señor y cuando Dios te habla, Dios suple. Exacto. Y hace un milagro. Y cuando Dios te habla es claro. Sí. Y Él abre las puertas, ¿no? En el caso de, como tú decías, esta casa que se llama la Casa del Alfarero, donde estamos grabando ahorita, ha sido un milagro. Pero Dios ha provisto las personas, Dios ha provisto los préstamos, Dios ha provisto todo de una manera milagrosa. Que un día sí podemos contar en este podcast, ¿no? En algún episodio podemos contar. Cuando Dios está en el asunto, se abren puertas. Exacto. Pero ahora es cuando son tus proyectos personales que Dios te dice, te voy a respaldar, pero toma en cuenta, planifica. ¿Se puede? ¿No se puede? Mido mis recursos. ¿Tengo esto? ¿No tengo esto? ¿No? Y Dani, ¿cómo crees? Porque ahora lo veo tan vivo en tu vida. ¿Cómo crees que aporta tu fe o tu fe aporta a tu carrera y a tus conocimientos financieros ahora que están administrando ya una iglesia? Porque el pastor de la iglesia es el que administra la iglesia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo impacta tu fe en todo eso de las finanzas? Bueno, yo agradezco infinitamente al Señor que haya llegado a mi vida en la juventud, porque me ha dado principios básicos financieros. O sea, yo he aprendido finanzas también en la iglesia. En la Biblia. En la Biblia, wow. Sí. Y dentro de esos principios, el número uno que siempre tengo que destacar es darle lo que al Señor le corresponde, el diezmo. Porque eso, más que darle a una persona en esta tierra, es dárselo al Señor, es una honra al Señor, es darle lo que a Él le corresponde. Y su palabra dice, si tú me das, yo te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Dice el Señor, probadme en esto, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un principio básico que yo he aprendido, el hacer todo con diligencia. Porque hay un proverbio que dice que cuando uno lo hace con diligencia, delante de los reyes se sentará. Entonces, ahí también uno aprende mediante la palabra que lo que Dios ponga en tus manos, porque al final es Dios solamente, nosotros tenemos que administrarlo con diligencia. Nosotros acá no somos dueños de nada. Yo aún cuando abrí mi negocio, yo le dije, Señor, esta es tu tienda, no es la mía. Esta es tu tienda. Yo solamente lo administro. Yo solamente soy como un mayordomo que estoy a cargo por esto, porque tú lo has puesto en mis manos. Entonces, ese también es otro principio, ¿no? Reconocer que todo viene de Dios, todo es de Dios y todo tiene que ser para Dios. Hacerlo como para Él, manejarlo correctamente, ser muy diligentes, ¿no? Y pedir sabiduría también al Señor. Ser generoso, porque cuando uno quizás emprende, quizás está endeudado, a veces se olvida el de dar. Se olvida de ser generoso. Sí, no puedo, estoy haciendo este negocio. No sabes, ¿no? Estoy endeudado. Y a veces nos olvidamos lo importante que es dar. Saber ser generosos aun cuando no tenemos, aun cuando estamos quizás con deudas. Es algo que he aprendido de mi esposo. Él es una persona muy noble. Yo algo que me encantó de las muchas cosas que hace es que nosotros también emprendimos en heladería. Nos fue bien, gracias a Dios. Y yo me acuerdo que una vez estando en la heladería, él empezó a servir un helado así súper grande, bonito. Y yo decía, ¿para qué? No había nadie en la tienda. La tienda estaba vacía y él empezó a poner cositas, galletitas y demás. Y salió
Y yo lo miré y dije, ¿qué? Salió y pasó al frente y ahí había una señora vendiendo chiclecitos, así con su canastita. Y le dio. Y dije, wow, qué lindo es saber dar. Porque cuando tú lo das de corazón, aun cuando no tenemos o aun cuando quizás estamos apretados, porque hay momentos, Ani, o sea, quizás a mí me ven como una persona, wow, no sé, súper bendecida, pero también hay momentos en los que estás quizás apretado, pero aún en esos momentos es importante dar. Es importante. Entonces, son varios principios que uno aprende en su palabra y si uno lo aplica, Dios se encarga de prosperar todo lo que pone en sus manos. Puedes estar apretado, pero no te va a faltar nada. Sí. Tal vez en un momento no vas a tener para tus gustos, Exacto. ¿no? Exacto, para tus comodidades, para esas cosas, pero siempre vas a tener para lo que necesitas, para lo esencial. Porque me encanta ese versículo que dice, no he visto justo que mendigue pan. Sí. Porque no hay. No hay. No hay. Y eso, me encantó lo que hizo tu esposo, porque igual hay un proverbio que dice, para que veas que la Biblia habla demasiado de estas cosas. Habla bastante de las finanzas. Exacto, ¿no? Que dice, el que da al pobre, a Dios presta, dice, a Dios presta. Y tengamos en cuenta que Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie, pero dice, a Dios presta. Entonces, cuando Dios devuelve, Dios te devuelve con creces. Sí. Dios no te devuelve que con el 10%. No. Dios te devuelve al 100 por 1. Y lo he visto. Por ejemplo, mi mamá también es alguien así. Siempre que ve a alguien que le está extendiendo la mano, mi mamá puede devolverse 2 cuadras atrás hasta que encuentre su monedita y siempre da. Y nunca, o sea, de verdad, yo veo a esa mujer y veo como Dios le devuelve con creces todo lo que da, de verdad. Son cosas que impactan. Exacto. Y siento que también el diezmo, no es que Dios necesita nuestro dinero, por favor. No es que Dios necesita tu plata, sino, como dice mi papá, no, si no la obra no, ya no va a poder. No, sino que siento que el diezmo es también Dios probando nuestros corazones. Tengamos en cuenta que la Biblia igual dice, full bíblicos aquí, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si el dinero toma el lugar que Dios tiene en nuestro corazón, ahí ya estamos mal. Pero el diezmo es parte de someter nuestra carne al dominio de Dios. Es decir, Dios, lo que tú me has dado yo te doy porque no amo al dinero más de lo que te amo a ti. Porque el dinero es solo algo que tú me das como una añadidura. Pero no amo más lo que tú me has dado, los bienes materiales y todo eso, de lo que yo te amo a ti. Y por eso te honro con esto. Y para mí es eso. O sea, es más bien una manera en la que Dios nos ayuda. O sea, es como un antídoto contra la avaricia, contra la codicia. Es Dios ayudándonos a nosotros. No somos nosotros ayudando a Dios cuando diezmamos, cuando damos una ofrenda, cuando damos una limosna. Jamás. No es que Dios lo necesita. Dios no necesita nada. Él es el dueño del oro y la plata. Nos da, yo creo, la oportunidad más bien de bendecirnos. Exacto. ¿No? Quizás alguno pasa por necesidades y pueden ser muchas las raíces de esa necesidad. Quizás no eres muy diligente en el trabajo o si lo eres, quizás no eres muy fiel al Señor. O sea, hay que analizar el por qué. Amén. ¿Por qué estoy pasando necesidad? Si tu palabra dice que no hay un justo desamparado, entonces tengo que hacer una introspección dentro de mí y ver en qué estoy fallando, ¿no? Porque cuando uno hace y cumple los principios que aprendemos en la palabra, el Señor se encarga de suplir. Exacto, como la viuda, ¿no? Le dio lo último. Exacto, cualquier persona diría, no dé porque no puede, ¿no? O sea, es lo último que le queda a su monedita, que no dé. Pero el corazón de ella, de decir todo para el Señor. Y Dios se agradó tanto de eso. Como la otra viuda donde Elías va y le dice, ¿qué tienes? Y le dice, solo tengo este pedacito de aceite, tengo nada más. Y de harina. Y no tengo nada más. Y Elías todavía le dice, bueno, dame dame todo lo que tienes. Exacto. Y uno diría que, pero qué sinvergüenza, ¿no? Ese profeta, ¿qué le pasa? Pero era porque ella al dar abrió una puerta hacia recibir una bendición del Señor. Y siento que es eso. Yo siento que muchas veces Dios no nos bendice porque Él sabe que no vamos a dar a otros. Sí. Y corta, ¿no? O quizás la abundancia va a dañar el corazón. Exacto. Y a veces la abundancia daña más que la escasez. Sí.
Respecto a ese punto, ¿no? De el saber dar al Señor, no es solo dar, sino también es el cómo lo damos. Wow. Porque yo puedo decir, ya ni modo, mi diezmo. ¿Qué puedo hacer? O sea, si lo damos con esa actitud, más que agradar al Señor, yo creo que le desagradamos, porque Así es como si le estuviéramos haciendo un favor al Señor. Yo creo que la actitud prima bastante al momento de dar. Y cuando tú lo das de corazón, el Señor bendice, pero al dador alegre, dice la palabra, no al dador forzado. Exacto. Y algo que he aprendido, algo que alguien me enseñó y me dijo, el diezmo que más valora el Señor es el que lo das con mucho esfuerzo. Wow. Porque puede ser, ahora estamos viviendo una situación quizás difícil. Una crisis muy Una difícil. crisis económica en nuestro país. Y quizás alguien puede decir, pero hermana, yo ya no tengo. O sea, tengo lo justo y no me alcanza para dar el diezmo. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, solo estamos trayendo más escasez a nuestra casa. Exacto. Es mejor dar lo que te costó, quizás es lo último, o quizás dices, si doy mi diezmo no voy a tener para mi comida, digamos, ¿no? Dale al Señor. Si tú tan solo le das al Señor lo que le corresponde con fe, con alegría, con agradecimiento, el Señor se va a encargar de suplir tu casa. Y es así como Dios lo hace. Incluso por eso decíamos, a través de milagros también Dios hace las cosas, y un milagro también puede ser que Dios te abre la puerta a un nuevo trabajo. Así es. Donde te va mejor, donde Dios te provee más, ¿no? Te agarra y te dice, bueno, hijo, tú me has honrado con esto, ahora yo te voy a honrar con esto. Pero otra vez ahí entramos a la administración. Dios me está dando un buen trabajo porque yo estoy siendo fiel con Él. Ahora no seré solamente fiel con Dios y mi diezmo, sino también con este trabajo que Dios me ha dado, a mantenerlo. Porque cuántas buenas oportunidades perdemos en la vida por nuestra flojera, por nuestra incompetencia, por muchas cosas, Dani, o sea, de verdad. Sí, yo creo, y ahora, digamos, en una crisis, los que pierden más que todo, y no quiero generalizar, ¿no? Pero en su mayoría, los que llegan a perder el trabajo fácilmente en medio de una crisis son aquellos que quizás no lo han desempeñado de la mejor manera. Porque trabajo hay. Y yo algo que les digo a mis estudiantes, que salen constantemente al año, por lo menos unos 150 nuevos profesionales. Y yo les digo, no tengan temor. El trabajo hay, pero para los mejores, para los que son buenos, para los que se esfuerzan. Incluso para aquellos sobre el trabajo. Es como que te doy este trabajo y a veces dices, no, ya no puedo. A mí me ha tocado rechazar trabajos, incluso en medio de situaciones complicadas quizás para el país. Pero eso es porque uno lo hace de la mejor manera posible. Y yo considero que también es una manera de darle un testimonio. Wow. Porque imagínate un mal trabajador y el cristiano, el que llega tarde, el que no hace bien, el incumplido. Entonces es como que lastimosamente cuando no hacemos un buen trabajo, de alguna manera hacemos quedar mal el evangelio. Entonces también hay que ver por ese lado. Wow, Dani, hace tiempo que no hacemos esto en un episodio, pero llegamos al punto donde hacemos la pregunta incómoda ya. Y hace tiempo que no lo hacemos, pero hoy creo que podemos hacerlo. Y es, ¿alguna vez te sentiste culpable por el hecho de que Dios te haya prosperado, digamos, económicamente? Por el hecho de decir, pucha, me está sobrando, ¿no? El dinero, gloria a Dios. ¿Alguna vez te sentiste culpable por eso? A ver, voy a empezar por partes. Hace unos meses no, nunca. Porque el tener el dinero para mí es el fruto del trabajo. Y un trabajo bien hecho, un trabajo honrado. No, me lo merezco. Como que lo gané. Claro, con la ayuda del Señor, la bendición del Señor, pero lo obtuve, es el resultado de mi esfuerzo. Quizás ahora, yéndonos un poquito al ámbito ministerial, ya cuando formas parte como un siervo de Dios, quizás hay esa mala concepción de que al siervo de Dios, el pastor, la pastora, tiene que pasar siempre por necesidad o no tendría que tener un buen auto, o no tendría que tener una buena casa, tendría que vivir, no sé, con lo justo, ¿no? Entonces, quizás hay esa mala concepción en ese punto, ¿no? Personalmente, yo no me he sentido culpable porque lo he obtenido con el trabajo.
pero quizás ahora hay esa mala concepción de que si ven a un siervo, una sierva de Dios bendecido, prosperado, es como que llegan a quizás tener ideas equivocadas de cómo obtuvo esa prosperidad. Porque a veces la gente igual hace comentarios, cosas. Este famoso, ahí están mis diezmos. Ese famoso dicho, ay, es que ahí están mis diezmos, es que ahí está esto. Eso me encanta cuando dice mi papá, hermano, usted diezme, ya lo que se hace con ese diezmo no le incumbe a usted. Usted ya cumplió con el Señor, ya va a recibir su bendición. Lo demás está entre el siervo de Dios y Dios. Señor. Dios va a juzgar a ese siervo. Si lo administró mal, va a venir juicio sobre esa persona, no sobre usted. Si lo hizo bien, va a venir bendición sobre esa persona. Y bueno, también sobre usted, pero porque usted ya cumplió su labor con el Señor, ¿no? Entonces, es eso. Muchas veces en nuestra inmadurez espiritual nos queremos meter en cosas que Dios no nos ha llamado a meternos, ¿no? O dañamos el corazón. Y dejamos que el enemigo nos dañe el corazón con esas cositas. Sí. Si un siervo de Dios se ha esforzado, si está haciendo, está trabajando y Dios está recompensando ese esfuerzo, Dios le está haciendo crecer la iglesia, pues que también goce de esa bendición. Porque todo, y no solo él, cuando la iglesia crece y está en avivamiento, todos gozamos de esa bendición, todos gozamos de esa bendición. Tenemos mejores butacas, tenemos un templo más bonito, tenemos todo, exacto, todos gozamos de eso. Entonces, qué bonito cuidar también nuestro corazón, no solamente de la codicia, de la avaricia, sino de la envidia también. Sí. De la envidia. Hermano, yo creo que cuando tú te gozas porque Dios está prosperando a una persona, Dios también te bendice a ti. Sí. Cuando no empezamos a hacer, ay, pero ¿por qué a este le da? ¿Pero por qué a mí no me da? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? Si esa persona se lo está ganando mal, ya es Dios con esa persona. De maneras ilícitas, de maneras malas. Dios no nos ha dado a nosotros el hecho de, haz justicia tú, ¿no? Sí, o juzga tú. Exacto. Señor dice, mía es la venganza. Yo voy a dar, yo pruebo los corazones. Tú no, hijito, ¿no? En ese sentido, Dani, porque ya nos está pisando el tiempo. ¿Qué consejos nos puedes dar para empezar a administrar bien todos los bienes y recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos? ¿Cómo podemos empezar? Podemos empezar con una buena planificación. O sea, tienes que planificar qué ingresos tienes y qué salidas tienes. Ingresos es todo lo que entra, el dinero a tu casa, el sueldo de un trabajo, las ganancias de un negocio. Y salidas, pues son todos los gastos, ¿no? Pago de servicios, alimentación. Exacto. Y demás. Entonces es bueno hacer una buena planificación para que así no gastes más de lo que debes y no quedarte en cero a mitad de un mes, sino planificar correctamente y ahorrar. Aún en esta situación que estamos pasando, es recomendable, es muy recomendable ahorrar y quizás para eso hay que privarse quizás de algunas comodidades como salidas, como, no sé, distintas cosas, ¿no? Buscar ahorrar. Y si alguien me dice, pero hermana, a mí no me alcanza ni para ahorrar, ni gastando poco no me alcanza, entonces yo les recomiendo buscar otras fuentes de ingreso. No es bueno depender solamente de una fuente. Wow. Algo que se aprende en finanzas es que tienes que aprender a diversificar tanto tus ingresos. ¿Por qué? Porque no solo dependas de tu sueldo como profesional, si eres profesional, o no solo dependas de tu negocio, si eres un emprendedor. Tienes que aprender a diversificar y buscar nuevas fuentes de ingresos constantemente. Y para eso hay que pedirle la sabiduría al Señor para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos muestre. Aún en esta crisis, Anne, yo te puedo decir, se están generando nuevos trabajos. Sí. Nuevos trabajos por las filas, por ejemplo, en la gasolina. Hay emprendimientos de comida. O sea, hay muchas cosas. Si tan solo nosotros nos ponemos en las manos de Dios, si le pedimos sabiduría, Dios sigue bendiciendo. Dios sigue abriendo caminos. No pienses que ahora todo te va a ir mal o que ahora vas a pasar necesidad. Si tú tan solo te pones en las manos de Dios, Dios te va a dar la sabiduría para poder emprender o para poder encontrar un trabajo, hacerlo como para el Señor. Todo trabajo es digno, todo trabajo honrado, el Señor lo bendice. Entonces, respecto a los ingresos, busca diversificar ingresos, busca nuevas fuentes.
Respecto a los gastos, trata un poco de controlar, porque a veces cuando no registramos nuestros gastos, gastamos en cosas pequeñas, sí. Exacto. En una salidita, en una comidita de la calle, en alguito ya se nos va el dinero. Entonces, cuando nosotros aprendemos a registrar, ya tenemos una conciencia de en qué gastamos, ¿no? Y otro consejito, porque son muchos, otro consejito es ser agradecidos con el Señor. Que nada te quite el gozo. Lo que tienes, lo poco, lo mucho, sea agradecido con el Señor. Hay algo que me encanta mucho de Pablo, que dice, yo he aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez, y nada me quita el gozo. Entonces, si tú, querido hermano, hermana, estás pasando un tiempo de dificultad, quizás estás un poco ajustado en el tema económico, que eso no te quite el gozo, que eso no te quite la alegría, sino sigue bendiciendo al Señor, sigue siéndole fiel en lo poco, que el Señor también te va a poner en su tiempo en lo mucho. Si tú tan solo fueres fiel al Señor y vives ese tiempo de gozo, de alegría, el Señor se va a encargar de todo. Y con esto quiero finalizar. Hay ese salmo precioso que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces solamente busca al Señor, busca deleitarte en Él, sirviéndole a Él. No caigas en el error de que ahora me voy a enfocar más en el trabajo, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me da tiempo. No hagas tal error, no cometas tal error, sino más bien búscale al Señor ahora con más fuerza, métete más, involúcrate más en la obra del Señor y Dios se va a encargar del resto. Así que esos consejitos se los doy. Wow, gracias, Dani, ¿no? De verdad, gracias. A todos mis invitados siempre les digo, creo que van a tener que volver porque, como tú dices, son muchos consejos. Hemos abarcado recién ahora la superficie de las cosas, pero cuando uno habla de finanzas puede ir mucho más profundo, hasta cómo manejar, por ejemplo, una crisis económica, todo. Y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo la crisis económica de una persona sola que no tiene ninguna responsabilidad con nadie a una crisis familiar donde ya hay hijos, donde ya hay más cosas, donde hay bienes, donde hay muchas cosas. No es igual. Entonces, quedas invitada para otro episodio para que nos sigas hablando un poquito de eso y un poquito también. Creo que los siervos de Dios, qué importante es hablarles igual de este tema para saber administrar los recursos, porque me encanta esta canción que dice, porque si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré, ¿no? Entonces, qué importante también, Dani, te agradezco. De verdad que me has abierto la mente completamente. Estoy así con una mente abierta. He anotado todos los tips. He dicho, bueno, voy a hacer esto. Buenísimos los consejos, Dani. Que Dios siga bendiciendo tu vida, tu matrimonio, tu ministerio. Y que sigan tú, tu esposo, siendo de grande inspiración para el cuerpo de Cristo, especialmente en esta área tan importante que son las finanzas, para la gloria y el servicio de Dios. Amén. Pues para mí ha sido una bendición, Anne, y con cada uno de los hermanos y de toda la audiencia amplia que tiene el programa. Que Dios les bendiga muchísimo. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Solamente pues podemos darle la gloria al Señor. Solamente la gloria a Él, y pues así un gusto para mí compartir con ustedes. Gracias, Dani. Y gracias a ti que te has quedado hasta el final de este episodio. Espero que hayas podido aprender sobre finanzas, sobre administrar tus recursos. Si ya lo haces, entonces seguramente has dicho, yo hago eso, yo hago el otro. Y qué bien, que Dios te siga bendiciendo, que sigas por ese camino. Y si tal vez, como decía Dani, estás pasando por un momento de escasez, donde estás apretado, donde puede ser que no hayas tomado buenas decisiones o donde has dicho, va a ser una buena inversión y no ha sido de esa manera, siempre, o sea, mientras hay vida hay esperanza y siempre se puede salir de eso. Si está Dios de nuestro lado, la mano de Dios nos está ayudando, se puede salir de eso. Tal vez va a ser un tiempo donde vamos a tener que trabajar más duro, más fuerte, pero no será para siempre si tomamos estos consejos y vivimos de acuerdo a lo que nos dice la palabra, a lo que nos dice la Biblia. Así que Dios siga guiando tu vida. Como Dani, tal vez ves puertas cerrarse en tu cara y no entiendes ese momento. Créeme que lo vas a entender después, que si caminas de acuerdo al propósito de Dios, para los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Todo les ayuda bien. Aún las cosas que no parecen nos ayudan
a bien. Que Dios te dé la sabiduría para administrar todo lo que Él ha puesto en tus manos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Si este ha sido de bendición para tu vida, por favor, déjanos en los comentarios algunos consejos que han impactado tu vida, algunas formas en las que vas a empezar a aplicar estos consejos en tu día a día. Haznoslo saber. Para mí es una bendición leerte, lo sabes. Desde el próximo episodio ya voy a empezar a leerte de nuevo, pero que Dios te bendiga, que tengas un buen resto del día. Chao, chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.